Y le das a la primera opción, Caro. Después yo, pro. Ok. Barrio María Carolina, ¿cierto? Sí, sí. Ahora dale sobre la diapositiva, María Carolina. Ahora ponla grande y dale donde dice ocultar. Se oye un ruido en el fondo, María Carolina. ¿Qué será? Debe ser ventilador, ya voy. Listo, apágalo. Como si tuvieras unos pavos ahí. Pues que están unos pavitos. Buenas tardes. No, Buenas no. tardes, María Claudia. Listo, ya ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Sí, ahora sí se escucha bien. Amplía. Ya están viendo la diapositiva. Ya lo estamos viendo, sí, puedes iniciar. Bueno, buenas tardes, compañeras y profesoras. Mi nombre es Carolina Barrios Polo y hoy vengo a presentar mi exposición sobre el libro 2. ¿De qué nos habla en general este libro del Código de Infancia y Adolescencia? Nos habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o adolescentes son víctimas de delitos. De esta se desprenden 23 artículos que cada uno de ellos funcionan para penalizar o realizar procedimientos con niños, niñas y adolescentes que cometan algún delito donde están relacionados niños que tengan entre 14 y 18 años, pero en ningún caso la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Este segundo libro nos dice que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente o privadas de libertad, pero sí serán entregadas inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. Nos dice que las personas mayores entre 14 y menos de 18 con discapacidad psíquico o mental no serán juzgadas ni declaradas penalmente responsables de un cargo, pero sí se les aplicará sus respectivas medidas de seguridad. Nos dicen que en caso de que una persona de 14 años incurra en la comisión de un delito, deberá vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Nos dice que en todas las acciones del proceso en adolescente, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia. Este se encargará de que al niño, niña o adolescente no se le vulneren sus derechos. Los adolescentes tienen derecho a procesos penales y a garantías procesales básicas. ¿Cuáles son esas garantías procesales básicas? Son la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad superior y las garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.
¿Qué pasaría en caso de que un niño sea de algún grupo étnico? Estos serán juzgados según sus normas y procedimientos de sus propias comunidades, pero tampoco será sometido a maltratos ni a vejaciones y se le informa a la autoridad judicial sobre el procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada. La privación de la libertad de los adolescentes en los casos que proceda se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separado de los adultos. Bueno, esta fue mi posición, espero que les haya gustado y muchas gracias. ¿Alguno tiene una pregunta para Carolina? Nadie. Carolina, a ver qué fue lo que más te llamó la atención de ese capítulo que te tocó del código. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Bueno, porque yo pensé que a esos niños se les llevaba como un proceso y así, pero dice que no son sometidos a algún, como, o sea, ¿cómo le explico? Ellos cometen un delito, pero no son juzgados. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Ellos sí son juzgados, a los adolescentes que cometen un delito sí les hacen... Sí, pero los que se encargan de juzgarlo son las instituciones como el ICBF y así. No son como ya como una persona adulta que la meten a la cárcel, que esto, que lo otro. ¿Sí me entiende? Ellos son llevados a un proceso donde ellos van evolucionando y se van como restableciendo y mejorando sobre eso que hicieron, ese delito que cometieron. Ah, sí, ellos tienen un proceso de restablecimiento de derechos, pero ellos sí les hacen una audiencia, igual que le hacen a cualquier grande, con un juez de control de garantías y un juez de conocimiento, que es el que posteriormente dicta sentencia de qué le van a imponer al menor, si lo van a dejar en su casa o si le van a imponer una medida preventiva. Profe, ¿Sí? Bueno, referente a lo que dijo la compañera Carolina, bueno, ellos sí pasan por un juicio, un proceso penal como tal, pero bueno, sí se enfrentan, por decirlo así, con un juez, pero dependiendo del caso y la gravedad de su caso, como yo lo expliqué en la exposición que yo hice, es que le ponen tipos de sanciones o castigos. Ellos sí los privan de su libertad, pero ya tiene que ser un caso bastante grave, un delito bastante grave, pero es la última opción que se toma en un proceso penal de un niño, niña o adolescente. Exacto, así como lo dijo Vanessa, es muy bien porque a Vanessa le tocó el mismo tema. Bueno, ¿quién sigue a continuación? Levante la mano. La primera que levante la mano, Marianela Ávila. Bueno, Marianela, ¿vas a compartir desde allá o me vas a pasar a mí? No, yo se las pasé por el grupo por el WhatsApp personal. Ahorita mismo. Sí, señor. Bueno, vamos a descargarlas aquí. Espera un momento. Ya vengo, espera un momento. Ok. Señor, no veo la diapositiva. ¿No se ven? Ya va. Deja ver qué pasó acá. Profe, yo sí las veo. Yo no las veo. Bueno, vamos a volverlas a presentar. Si no es que tienes problemitas con el internet, vamos a dejar de presentar. Vamos a volver a presentar. No las veo, señor. ¿Y dónde se busca? Yo no sé porque estoy en el PC ahorita en estos momentos. Ahora sí. Ahí. Ya va. No veo, no salen, señor. Uy, A mí no me ustedes salen. y las otras compañeras, ¿sí las ven? Ahora Sí, sí. profe, yo sí las veo. Ahora sí, profe. Listo, Marianela, ok. Capítulo 1. Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Pase, señor.
Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Dice que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los derechos. Cualquiera persona puede exigir, todavía no terminado. Cualquiera persona puede exigir de la autoridad componente de su cumplimiento y su sanción de los infractores. Pase. Objetivo general: proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuada que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor y afectivo. Educarles en la salud preventiva e higiene. Siguiente. Objetivo específico: proteger al niño contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Participar en los espacios democráticos en discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, proyectos de interés para la infancia, adolescencia y familia. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligadas de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacionales, departamentales, distritales y municipales, y a la vez hay un conjunto de obligaciones de la familia que contempla el presente código, el cual las explica las obligaciones de la familia. Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tiene la obligación de la igualdad de derechos, al afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia familiar se considera destructiva de su armonía, unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Pase, señor. Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. La sociedad tiene la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de vigencia afectiva de los derechos humanos y garantía de los niños y niñas y adolescentes. Participan activamente en formulación, gestión, evaluación y seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y adolescencia. Pase, señor. Artículo 41. Obligaciones del Estado. El cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental y distrital y municipal deberá garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños y niñas y adolescentes, asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de las políticas públicas sobre infancia y adolescencia. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos. Pase, señor. Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir la misión de las instituciones educativas tendrán que llegar con otras obligaciones, como es facilitar el proceso de los niños y niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia. Brindar una educación pertinente y de calidad. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y proporcionar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. Organizar programas de nivelación de los niños. Un momentico, Mari, que por aquí está ingresando alguien. Dame un segundito a ver si lo puedo admitir. Ya no lo veo por acá. Listo, Mari. ¿Por dónde quedé? Centro educativo. Lo voy a leer nuevamente. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y proporcionar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
organizar programas de nivelación de niños y niñas que presten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en un ciclo escolar y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica, ya que el niño ha sufrido un trastorno por una violación, por maltrato o cualquier circunstancia que haya pasado. Pase, señor. Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones educativas primarias, secundarias, públicas y privadas tendrán la obligación fundamental de garantizar los derechos a los niños y adolescentes en el pleno respeto a su dignidad, vida integral, física, moral, dentro de convivencia escolar. Para el efecto deberán formar a los niños y niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia los diferentes, entre otras personas. Para ellos deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. Proteger eficazmente a los niños y niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física, psicológica, humillación, discriminación o burla parte de los demás compañeros y de los profesores. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reductivo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio o humillación hacia niños y adolescentes con discapacidades dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje hacia otros niños, adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. Pase, señor. Siguiente. Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general podrán en marcha mecanismos para comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento, establecer la detención oportuna y el apoyo y la orientación en casos de una mala nutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral. Las formas de contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas bajo el trabajo infantil, como lo mencionaba anterior, cuando ya el niño tiene dificultades del aprendizaje. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud, garantizar a los niños y adolescentes en pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de con la convivencia escolar. Proteger eficazmente a los niños y niñas adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física, psicológica, humillación y discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. Siguiente. Artículo 45. Prohibición de las sanciones crueles, de humillantesco o desgradantes. Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal no podrán imponer sanciones que conllevan al maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Asimismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad en los manuales de convivencia escolar. Artículo 46. Obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud. Son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los niños
las niñas y adolescentes, entre otras. Las siguientes es diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia en el estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades prevalentes de la infancia. Diseñar y desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH o SIDA. Y en caso de ser positiva, tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado, atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto, la transmisión vertical madre-hijo. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba del SIDA o el VIH, como llamen ustedes, como el siguiente tratamiento requeridos para el recién nacido. Garantizar oportuna y de calidad a todos los niños y niñas adolescentes, en especial en los casos de urgencias. Siguiente. Artículo 47. Responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el ejercicio de su autonomía y demás derechos deberán ser: promover mediante la difusión de información los derechos y libertades de los niños y niñas y adolescentes, así como su bienestar social y salud física y mental. Respeto por la libertad de expresión y el derecho de información a los niños y niñas y adolescentes. Adoptar políticas para la difusión de información sobre los niños y adolescentes, en las cuales que tenga presente el carácter prevalente de los derechos. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables a niños y adolescentes, cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por autoridades competentes. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia. Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que detengan contra la integridad moral, física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de los hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas. Ya eso es contenido obsceno, cuando al niño le hablan de manera vulgar cualquier cosa que el niño no sepa y le pregunta a su mamá. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol de horarios catalogados como frujo infantil por el organismo componente. Abstenerse de entrevistar, dar al nombre, divulgar datos que identifiquen o que no puedan conducir a identificar a los niños y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho, es establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la familia, si fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Artículo 48. Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de los derechos. Los contratos de concesión de los servicios de radiofusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos para que tal determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dirigidos a niños y adolescentes y a sus familias. En alguno de estos espacios, por lo menos una vez a la semana, se presentan con nombres completos y fotos recientes. Las personas que hayan sido
condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos complementados con el título 4, delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, cuando la víctima haya sido un menor de edad. Así sí. Artículo 49. Obligación de la Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus voces garantiza el interés superior de la niñez y la familia, la prevención y la ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegura la difusión y el conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las niñas y adolescentes consagradas en la presente ley. Asimismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que la difusión de programas y materiales emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos que hagan apología a la violencia. Listo, señor, muchas gracias. A ti, Marianela, muchas gracias. Vamos a mirar quién sigue, vamos a seguir rapidito, vamos a admitir por aquí unas compañeras que me están solicitando que las admita y no las he podido admitir. Listo, ya, vamos a ver, vamos a pedirles que ingresen ahora porque es que si yo comparto desde acá, me queda imposible admitirla cuando ustedes están hablando porque me toca entonces salirme y les interrumpo a ustedes. Y por aquí. Señor, disculpe, no hay ninguna opinión. Cualquiera. ¿Hay alguna opinión, un comentario? Como estamos deprisa, por eso dije, vamos a pasar a otra compañera rapidito. Por ahí me levantó la mano Beatriz, ¿verdad, Beatriz? Bueno, vamos a compartir las diapositivas de Beatriz. Yo, profe. Vamos a compartir las de Beatriz, que me las había mandado con mucho tiempo de anticipación. Bueno, ahí está, Beatriz. Después yo, profe. Listo. Listo, profe. Bueno, buenas noches. Mi tema a poner es función de la UNICEF. Ya un momentico, Beatriz. Espérate un momentico que están ingresando las chicas. Regálame un minuto. Bueno, profe. Listo, Beatriz. ¿Qué te pasó por allá? Un accidente. Listo, ya. Sí, se me fue el internet. Bueno, buenas noches. Mi tema a poner es UNICEF. ¿Cuál es la función de UNICEF? Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de todos los niños. Tiene interferencia. Especialmente de las más desfavorecidas. Y es la única organización concretamente. Ya, ahora sí, profe. Listo, ahí. Bueno, Convención sobre todos los derechos del niño. Se refiere concretamente como fuente de asistencia y asesoramiento especializados. Listo, profe, puede pasar. ¿Cuál es el objetivo de la UNICEF? La UNICEF tiene como objetivo promover la defensa de los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. 2. Promoción de igualdad y políticas. Y alianzas con gobiernos locales para brindar alimento, atención médica y ropa a los niños de regiones endémicamente pobres o víctimas de conflictos armados. Ya puede pasar. ¿Ya? ¿No había más? Sí, hay más, profe. Solamente que, no sé. Vamos por la tercera, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, listo, ahí. Esta. Que se quita las diapositivas. Profe, la tercera. Está nuevamente en la primera. Ay, no sé qué le pasa. Un momento. Vamos a ver. Ahí. Sí, señora, por ahí. ¿Dónde comenzó UNICEF? UNICEF comenzó a trabajar en Argentina desde 1985.
para brindar apoyo a la... Profe, pero se pasa, profe, es la tercera, por ahí sí. ¿Dónde comenzó UNICEF? UNICEF comenzó a trabajar en Argentina desde 1985 para brindar apoyo a las fuerzas del país para acelerar la realización universal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promover la inclusión social. Listo, profe, la cuarta. UNICEF sabemos que trabaja con unos emprendedores y trabaja junto a celebraciones y figuras reconocidas para estar en el cumplimiento con el bienestar de los niños, también para promover su misión y sus mejores entre el público. Ay, profe, pero es que se pasa, profe. No, profe, no puedo ver las diapositivas. No. No, señora. ¿Y las compañeras no las ven tampoco? Yo sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, profe, ya salieron. Ahí. Listo. Listo, ahora sí. Ya puede pasar, profe. No. Se pasa nuevamente a la primera, profe. Vamos por Ay, las no, 5. no sé qué le pasa a esta cosa que no quiere funcionar. Es que esa es la que sale en las 5, funciones de la UNICEF, Es las que, 6 profe, no están como en orden las diapositivas. están como desordenadas, sí. Exacto. ¿Cuál es la que necesitas? ¿Esta? No, ya esa la es. Ya esa también la pasé, profe. Bueno, entonces ya terminaste, Sí, porque qué no hay raro, más. profe. Entonces les llegaron incompletas, entonces. Vamos a cerrar acá y Entonces, vamos a meterla, vamos con la otra que tienes acá pendiente, ¿verdad? Vas a hacer la otra de una vez. bueno, sí, señor. Listo, profe, ahora sí. Derecho y Libertades, capítulo 2. Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad humana y a un medio ambiente sano. Según este derecho, todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y a una buena calidad humana y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y gozo de todos sus derechos en forma prevalente. Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones donde se les acuse muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Ya, profe, puede pasar. Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y a la resocialización. Según este derecho, todos los niños tienen derecho, ya que hayan cometido una infracción o a la ley, tiene derecho a la rehabilitación y a la resolución. Artículo 20. Derecho a la protección. Todos los niños tienen un derecho, ya pueden ser cuando son por un abandono físico, emocional o psicológicamente por sus padres. Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Según este derecho, todos los niños y niñas y adolescentes no podrán ser protegidos ni privados ya de su libertad, salvo por todas las causas. Ay, profe, va muy rápido, pero bueno, artículo 22. A tener una familia y a no ser separado de ellos. Según este artículo, todos los niños tienen derecho a tener una familia, crecer en un seno familiar y a ser acogidos y no ser expulsados de ellos. Ya, profe, puede pasar. Según el artículo 23, derecho a una custodia y a un cuidado social. Todos los niños tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directamente una oportuna en una custodia para su desarrollo integral. Ya, profe, sí puede pasar. Artículo 25. Derecho a la identidad. Todos los niños tienen derecho a una identidad y a poder ser conservados de todos los elementos ya que constituyen como un nombre, una nacionalidad y una filiación. Artículo 26. Derecho al debido proceso. Ellos tienen derecho a que se le apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales. Listo, profe.
Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a la salud integral. Listo. Ya, profe, puede pasar. Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños tienen derecho a una educación de buena calidad, donde ellos desarrollen en las escuelas. Listo, profe. Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Ellos tienen derecho, ya que la primera infancia es la etapa del ciclo vital, en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Artículo 30. Derecho a la creación, participación en la vida cultural y en las artes. Todos los niños y niñas tienen derecho a un descanso, ya que pueden estar esparcidos en un ambiente sano, recreativo y con propio de su ciclo vital. Artículo 31. Derecho a la participación de los niños y niñas y adolescentes. Ellos tienen derecho, ya que es un ejercicio donde ellos puedan desarrollar todas sus libertades consagradas en este código. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a participar en actividades que se realicen en la familia y en las instituciones. Artículo 32. Derecho a la asociación y reunión. Ellos tienen derecho, ya que son los principales donde se pueden desarrollar sus fines sociales, culturales, deportivas, recreativas y religiosas, entre otras. Ya, pues. Artículo 33. Derecho a la intimidad. Como todos sabemos, todos los niños tienen un derecho a la intimidad y los adolescentes. Una intimidad personal mediante la protección contra toda injerencia. Artículo 34. Derecho a la información. Bueno, tienen todos los derechos necesarios, ya que pueden asegurar su salud, su moral, y todos los niños y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información. Ya, pues. Artículo 35. Derecho a una edad mínima y admisión de trabajo y al derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para que trabajen. Bueno, ellos tienen que tener una edad mínima de admisión al trabajar, ya sea entre los 15 años, donde los adolescentes de 15 y 17 años requieren de la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo. Artículo 36. Derecho a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, todos estos niños tienen derecho, ya que hay afectos de la ley donde dice que la discapacidad se extiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquiera otra, temporal o permanente de la persona, para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana. Y por último, el artículo 37, que es el derecho a libertades fundamentales. Aquí todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de gozar de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados de los derechos humanos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ti, muy bonitas las diapositivas, me gustaron mucho, muy llamativas, hacían como mucha alusión a lo que queríamos decir en estas exposiciones, que era hacer como un stand donde mostráramos lo más importante, y me pareció muy bonito, las diapositivas decían mucho con sus imágenes, así que muy bien. A ver, ¿quién sigue? Disculpe, ¿Sí? que admita a Ela. Acabo de admitir a alguien, no sé quién fue. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Levante la manito. Yo, profe. Las diapositivas las vas a compartir tú desde allá. Sí, profe. Listo. ¿Así? En el primero que te sale ahí. Todavía no ha compartido. ¿Dónde? Ya, profe. Nada, no se ve. Le das en la flechita que está hacia arriba. Ya ahí está cargando, ya. Ya estoy compartiendo. Bueno, ahora busca las diapositivas.
Ujú. Pon las grandecitas. Pon las Le doy grandecitas. presentación con diapositivas. Ahí. Dale en ocultar ahora. Ya, listo. Bueno, buenas tardes compañeras, mi nombre es Firenis Parra. Les voy a hablar sobre la ley 1098, pero exactamente del capítulo 5 que habla de los procedimientos judiciales y las reglas especiales. Este capítulo va desde el artículo 119, hasta el 137 y tiene un artículo 138 que habla de una obligación especial para las autoridades competentes. Entonces, el artículo 119 nos habla de las competencias del juez de familia en una única instancia. Esto es lo que le corresponde a un juez realizar. Primero tenemos la homologación de la resolución que declara la adaptabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Una revisión de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia. Una de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y resolver sobre los restablecimientos de derechos cuando el defensor o comisario de familia haya perdido las competencias. Estos asuntos que maneja el juez de familia deben ser prevalentes, deben de ser prioritarios, ¿ya? Ante todos los demás que él tenga pendientes, exceptuando los de tutela y los de habeas corpus, y no deberá sobrepasar los 2 meses para tomar una decisión. Artículo 120. Las competencias del juez municipal. Aquí el juez civil municipal o promiscuo conocerá de los asuntos de la presente ley, le atribuye al juez de familia en única instancia, esto es solo en lugares donde no exista esto. Bueno, tenemos el artículo 121, que es la iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes. Este asunto, ¿a qué se refiere? A la instancia del defensor de familia, del representante legal del niño, del adolescente o de la persona que tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlo también por alguien de oficio. Al momento de iniciar este proceso, el juez deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, niña o adolescente. Tenemos el artículo 122. Aquí nos habla de la acumulación de pretensiones y pronunciamientos oficiosos. Lo que quiere decir esto es que pueden acumularse en una misma demanda varias pretensiones que estén relacionadas con uno o varios niños, niñas, adolescentes respecto de los mismos padres o representantes legales o personas que tengan bajo su cuidado, siempre que el juez sea competente para realizar todas estas cosas. El juez deberá pronunciarse sobre todas estas situaciones establecidas en el proceso que comprendan los intereses de niños, niñas, adolescentes que hayan sido, aunque no hayan sido delegadas por las partes. Artículo 123. Habla sobre la homologación de la declaratoria de adaptabilidad. La sentencia de homologación de la declaratoria de adaptabilidad se dictará de plano, producirá respecto de los padres la terminación de la patria potestad del niño, la niña, adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de registro civil. Si el juez, en esta parte, si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos, este ordenará devolver el expediente al defensor de familia para que sea rediseñado. Ahora vamos para el artículo 124 que nos habla sobre la adopción. Aquí van a ser los requisitos que necesitan las personas que quieran adoptar y los documentos que necesitan en ella. Es competente para conocer este proceso de adopción en primera instancia el juez de familia del domicilio de la persona de entidad a cuyo cargo se encuentra el niño o niña adolescente. La demanda para adoptar y eso solo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes mediante apoderado a la demanda. Se acompañarán con los siguientes documentos.
un consentimiento para adopción si fuera el caso, la copia de la declaratoria de adoptabilidad o la autorización para adopción según el caso, el registro civil de nacimiento de los adoptantes y del niño o niña adolescente, el registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes. También una certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto sobre la idoneidad física, mental, social y todo. 6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes, la certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia y la aprobación de cuentas del curador si se procede. En el artículo 125 tenemos otros requisitos adicionales para adoptantes extranjeros. Cuando adoptantes sean extranjeros, se residirán fuera del país, deberán aportar los siguientes documentos. Primero sería una certificación expedida por la entidad gubernamental o privada, una autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño o la niña. Y un tercero sería un concepto favorable a la adopción emitida por el defensor familiar, con base en las entrevistas y también con base en los exámenes que la entidad haya autorizado para efectuar la adopción. Bueno, tenemos el artículo 126. Este nos habla de unas reglas especiales en el procedimiento de adopción. Se seguirán las siguientes reglas. Primera, será admitida la demanda, se correrá el traslado al defensor de familia por el término de 3 días hábiles. Ahí el defensor se acoge si el defensor se acoge a ella, el juez dictará la sentencia en 10 días hábiles a su admisión. Segundo, una suspensión del proceso. Se podrá solicitar la suspensión de ese proceso hasta por el término de 3 meses improrrogable, mientras que exista una causa justificada. Pueden ellos solicitar una suspensión o una reanudación del proceso, los adoptantes o el defensor de familia. Una tercera sería una terminación anticipada del proceso. Por ejemplo, si fallece uno de los solicitantes, la adopción, si fallece uno de los solicitantes, la adopción podría terminar. Pero si la adopción es conjunta y fallece uno, pero el otro queda, entonces él puede seguir con el proceso. 4. Una notificación de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a recibir esa notificación. 5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya con el acta de nacimiento y reemplace la de origen. En todo caso, deberá omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre. El artículo 127 nos habla de la seguridad social de los adoptantes y de los adoptivos. Aquí el padre y la madre adoptante al menos tendrán derecho a disfrutar de un pago de una licencia de maternidad que está establecida en la Ley 50 de 1990 y las demás normas que rigen la materia. También la licencia de paternidad se consagra en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres adoptantes. O sea, todos esos beneficios lo tendrán si tienen un hijo adoptado. Los niños adoptivos también tienen beneficios, porque podrán ser vinculados a la EPS o ARS desde el momento que se le entrega la parte, son entregados por parte del ICBF. En el artículo 128 nos habla de los requisitos para la salida del país. El niño, la niña o el adolescente adoptado solo podrá salir del país cuando la sentencia que decrete la adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de migración exigirán la copia con la constancia de esta. Bueno, ahora vamos a hablar en el artículo 129, aquí se habla de los alimentos. Aquí es donde está la demanda alimenticia. En el auto que corre traslado de la demanda, los informes del defensor de familia, el juez fijará una cuota de alimentos siempre que haya una prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria.
Si no tiene prueba de eso, entonces el juez podrá establecerlo tomando en cuenta lo que él tenga, su patrimonio, su posición, con lo que él cuente. Con lo que él cuente. La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta lo satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los 10 días al día siguiente, el juez procederá. Si no cumple con lo establecido, entonces el juez puede decretar un embargo, un secuestro, un evalúo, puede tomar un remate de los bienes y los derechos que él tenga. En el artículo 130 nos habla de algunas medidas especiales para el cumplimiento de esta obligación alimentaria. La primera de esas sería cuando el obligado a suministrar alimentos fuera asalariado, el juez podrá ordenar descontar y consignar a órdenes del juzgado hasta por el 50% legalmente de su salario demandado. 2. Cuando no sea posible el embargo del salario de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre, o sea, si tiene bienes, muebles o inmuebles, o tiene alguna cosa que los respalde, ahí el juez también puede tomar partido de eso con el 50%. En el artículo 131 nos habla de la acumulación de procesos de alimentos. O sea, hay personas que tienen distintas demandas por la pensión alimenticia. Si los bienes de esta persona obligada se hayan embargado por eso, entonces el juez debe tener conocimiento de eso y realiza un proceso, y ahí va de acuerdo a lo que él gane, de acuerdo a lo que él tenga, entonces ahí le va colocando una cuota para que él satisfaga cada una de esos procesos que tiene parados. El artículo 132 nos habla de la continuidad de obligación alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los padres se impongan la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no dejan de cumplir con esa obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño sea entregado en adopción. El artículo 133 nos habla de las prohibiciones en la relación con los alimentos. El derecho de pedir alimento no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimento no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. En el artículo 134 nos habla de la prelación de los créditos por alimentos. O sea, los créditos por alimentos deben de estar en prioridad ante todos los procesos que se realicen. Deben ser a favor de los niños, las niñas y adolescentes. En el artículo 135 nos habla de una legitimación especial, con el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria. Cualquiera de los representantes legales del niño, la niña y adolescente, defensor de familia, pueden hacer eso. Pueden hacer ante el juez competente los procesos que sean necesarios para encaminar a la renovación y declaración de la simulación de los actos. En el artículo 136 nos habla de la privación de la administración de los bienes del niño o niña adolescente. En este proceso, el juez podrá decretar la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes y la designación de un tutor o un jurado según se trate. Por último, en el artículo 137 habla sobre la restitución internacional de los niños y las niñas o adolescentes. Con el informe del defensor de familia sobre el desacuerdo para la restitución internacional del niño, niña, adolescente, el juez de familia iniciará el proceso. El defensor de familia intervendrá en representación de los niños, niñas, adolescentes retenidos sin perjuicio de la actuación del apoderado. Y hay un último artículo que es sobre la obligación especial
para las autoridades competentes de restablecimiento de derechos. En todo caso, de manera inmediata a su conocimiento, la autoridad competente debería revisar la verificación de la garantía de estos derechos en el artículo 52 de esta ley. Ese sería el capítulo 5 de la ley 1098. Muchas gracias, Filenis, a ti. A ver, ¿alguna compañera tiene alguna pregunta o algo? Porque el tema de Filenis es muy interesante. Y no sé si alguna tiene una duda o una pregunta o un aporte. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace en un caso de adopción por parte de personas extranjeras? Bueno, vamos a ver si la compañera Filenis tiene la respuesta. ¿No, Filenis? Ahí se habló de los requisitos en el artículo 125, de los artículos 125 y 124. Ahí están los requisitos. Mira, dice que los requisitos para adoptantes extranjeros, o sea, cuando los adoptantes son extranjeros o están fuera del país o eso, necesitan que la certificación expedida por la entidad gubernamental o privada, la autorización del gobierno ya del país para que ingrese el niño allá. Y también necesita un concepto favorable de la adopción del defensor de familia. Serían esos 3 requisitos para que pueda adoptar extranjeros. Bueno, muchas gracias, Fileni. Enedina, ¿claro? Claro, profe. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien tiene una pregunta, una sugerencia? Nada, nadie más. Bueno, ¿quién va a seguir? Levante la manito. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. ¿Tienes las diapositivas? Yo se las envié. ¿Cuándo me las enviaste? Ya hace rato, profe. Yo estoy esperando que de hace rato para exponer. Yo se las envío, pero déjese se las reenvío. O háblame para yo encontrarlas porque es difícil. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la compañerita Brenda mientras tú vas buscando y me vas hablando por ahí para descargarlas. Vamos entonces con Brenda, que ella tiene aquí sus diapositivas ya. Las comparto desde acá, ¿verdad, Brenda? Sí, señora. ¿Las puedes ver, Bueno, Brenda? buenas tardes. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras. El tema que pues yo escogí fueron las medidas de restablecimiento de los derechos del capítulo 2, desde el artículo 50 al 78. Como primero voy a empezar diciendo que me voy a enfocar más en el artículo 53, ya que este es el que nos habla como tal de las medidas de restablecimiento de los derechos. Pero cabe destacar que los artículos desde el 50 al 78 son los que nos ayudan a nosotros a entender cómo puede suceder cada uno de estas medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, hasta indígenas. Voy a enfocarme en el... Brenda, no te escuchamos. Profe. ¿Ya? Ya, listo, ahí. Bueno, ¿me escucharon lo del principio? Sí. Ok. Bueno, voy a comenzar primero con el artículo 50. Profe, no pases de diapositiva. Que es el restablecimiento de los derechos como tal en general. ¿Qué se entiende por el restablecimiento de los derechos niños, niñas y adolescentes? En esta es su restauración de dignidad e integridad como sujetos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que han sido vulnerados. Ahora sí me enfoco en el artículo 53, que es el que más puede explicar sobre este tema que yo escogí. Comienzo con ¿qué son las medidas de restablecimiento de los derechos? Las medidas de restablecimiento de los derechos son decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad administrativa competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos que sufren de discapacidad mental. La que sigue, profe. Estas medidas pueden ser provinciales o definitivas y deberán ser proporcionales con el derecho
más amenazado o vulnerado, garantizado en primer término el derecho del menor de edad o permanecer en el medio familiar siempre y cuando éste sea garante de sus derechos, siempre y cuando en el medio del familiar que el niño le den el suceso de su vivienda o de su ausencia ahí mismo, no sea ninguna actividad, ya sea ilícita, vulnerada o garantizada como el que le haga daño al niño, niña o adolescente. En este caso hasta pueden ser los indígenas. La siguiente, profe. El artículo 56 de la ley 1098 del 2006 es el que nos habla como tal de esto. Nos indica claramente cuáles son aquellas medidas que la autoridad administrativa puede adoptar con el fin de restablecer el derecho vulnerado de los niños, niñas y adolescentes. Estas medidas son, como primero, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Como segundo, retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en el que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Como tercero tengo la ubicación inmediata en medio familiar, pero que en este medio familiar no se haga nada de lo anterior porque también sería el restablecimiento a otra familia. Como cuarto, ubicación en centros de emergencia para los casos en los que no procede la ubicación en los hogares de paz, como lo dije anteriormente. Esto se trata de buscar hasta que el niño ya vean que no tiene ninguna actividad ilícita, no sea amenazado por ellos o vulnerablemente sus derechos. Como quinto sería la adopción. Es un tema muy fundamental desde el artículo 50 a 78. Y como sexto, cualquier otra medida que garantice la protección integral de los niños, niñas o adolescentes. ¿Quiénes son competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Como primero tengo el más importante, que es el defensor de familia, el comisario de la familia, el inspector de la policía, autoridad tradicional, juez de familia, juez municipal o promiscuo municipal. Y para tener en cuenta, y cabe destacar que de todos estos artículos solo encontré esto en general. Es importante tener claro en cuanto a los términos dos aspectos. El primero, ese proceso administrativo de restablecimiento de los derechos debe definirse dentro de los 4 primeros meses, siguiente a la fecha de representación de la solicitud o de la apertura oficiosa de la investigación. Prorrogables por los 2 meses, sin importar si se trata de niños, niñas, adolescentes, indiscapacitados o no. Puede ser hasta indígena. Encontré muchos artículos en los cuales no me dice nada de los indígenas, pero yo estuve leyendo y sí tiene que ver mucho con los indígenas, ya que es una población que comúnmente como tal vive mucho esto. Y el segundo, que es el plazo de la medida que sea necesaria para lograr esta finalidad última, puede superar el término de proceso administrativo que se ha fallado. Bueno, como tal voy a decir el nombre de los artículos que a mí me tocaron, que fueron en el artículo 51, que es la obligación de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 52, que es la verificación de la garantía de derechos. El artículo 53, que es medida de restablecimiento de los derechos de los niños. El capítulo 54, que es la amonestación, que es una de las medidas que básicamente apunté ahí. El artículo 55, que es el incumplimiento de las medidas. El artículo 56, que es la ubicación de las familias de origen o familia extensa. El artículo 57, que es ubicación de hogar de paso. El artículo 58, que es la red de hogares de paso. El artículo 59, que es ubicación en hogar sustituto. El artículo 60, que es esta que se trata sobre la vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de los derechos vulnerados. El artículo 61, que es la adopción. El artículo 62, que es la autoridad central en materia de adopción. El artículo 63, que es la procedencia de adopción. El artículo 64, que es efectos jurídicos de la adopción. El artículo 65, que es la opción de reclamación. El artículo 66, que es el consentimiento. El artículo 67, que es de solidaridad familiar. El artículo 68, que son los requisitos que estos tienen que tener para poder adoptar.
El artículo 69 es la adopción a mayores de edad. El artículo 70, que es la adopción a niños, niñas y adolescentes indígenas. El artículo 71, que es la prelación para adoptantes colombianos. El artículo 72, que es la adopción internacional. El artículo 73, que es la programa de adopción. El 74, que es la prohibición de pago. El 75, que es la reserva. El 76, que son los derechos de adoptado a conocer familias y origen. El 77, que es sistema de información de reconocimiento de los derechos. Y como por último es el artículo 58, que son los requisitos de acreditación. Yo estuve escuchando la pregunta de la compañera pasada y en realidad mi tema trata de eso, de las familias que quieren adoptar, ya sea colombiana, extranjera, a niños, niñas, adolescentes e indígenas. Pero como tal, no me enfoqué mucho en eso, sino en el artículo 53. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, muy bien. Bueno, listo, vamos a darle paso entonces a Enedina. Enedina, ¿tienes las diapositivas ya? Muy buenas noches, mi nombre es Elena Giraldo Páez. El tema que a mí me tocó fue del artículo 60, del 169 hasta el 176 de la ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, reparación del daño. Responsabilidad penal. Las conductas realizadas por un menor de 14 años de edad que no hayan cumplido 18 años de edad dan lugar a responsabilidad conforme a las normas consagradas en la presente ley. Eso quiere decir que un joven, un niño que haya cometido algún delito será juzgado por la misma ley. Continuemos. ¿Qué es la responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal por sujeto y siempre que he dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible, genera responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas entendidas como vulnerarias que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien protegido por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la vida integral, física, libertad, honor, orden público, la comisión de un delito o falta de generar responsabilidad penal. Incidente de reparación. El artículo 170. Los padres o representantes legales son solidariamente responsables y en tal calidad deberán ser citados a acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado u defensor. Esta citación debe presentarse en la audiencia que haya habilitado el caso. Nota: la Corte Constitucional debe declarar inhibida de fallar sobre el artículo inptitud de la demanda mediante sentencia C-740 del 8 del 23 de julio de 2008. Magistrado ponente, doctor Jaime Araújo Rentería. ¿Qué quiere decir inhibida? Efecto o restitución, prohibición o impedimento. Continuemos. ¿Qué es la acción penal? Es el eficioso salvo en aquellos delitos en los que exija su denuncia o requiera la tipicidad antijudiciada, la culpabilidad y para algunos la punibilidad, y que sin existencia de la acción no tendría sentido. Este primer elemento de la infracción penal puede concebirse en sentido estricto, de modo que la acción sería una manifestación externa de la voluntad del hombre expresada mediante el movimiento o la inmovilidad
o en sentido amplio de la manera que se añadiera a la definición en sentido escrito, el nacimiento de un resultado diferente al de la propia manifestación de la voluntad y la extensión de una relación de causalidad entre tal manifestación y el resultado. Acción penal. Es una forma de dar por terminada la actuación cuando se presenta una circunstancia que impide al Estado continuar con la pretensión punitiva y de contera exonera al sujeto pasivo de la acción de sufrir la imposición de una acción al tener efectos de cosas juzgadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nedina. Bueno, ¿alguien más, aparte de Nedina, va a exponer hoy? Nadie más. Bueno, entonces voy a hablar yo ya de la parte general del código para cerrar ya la materia como tal. Ya saben, las chicas que hoy no salieron deben mandarme un video y subirlo a la plataforma, subirlo a YouTube y me lo suben a la plataforma y también me lo envían a mí por WhatsApp para ponerles la respectiva nota. Bueno, ya yo había hablado una parte, ¿cierto? Había hablado una parte con unas chicas que una clase, la clase pasada o antepasada, habíamos conversado acerca del código. Y había quedado yo por aquí por lo que es la finalidad de este código, que ya ustedes pues escucharon de sus compañeras, lo manejan básicamente pues ya ciertas cosas necesarias, de pronto así a grosso modo, porque es muy difícil y seríamos mentirosos decir que los abogados nos conocemos todos los códigos, es mentira. Sí sabemos cuál es el código que vamos a utilizar, dónde se encuentra la norma, conocemos las jurisdicciones, conocemos los procedimientos, cuál es el código que vamos a aplicar en el momento, pero sería mentir decir que yo me sé todos los artículos de todos los códigos que hay en Colombia, porque, bueno, yo creo que sería imposible que eso pase. Por eso los abogados generalmente se especializan en un área, porque el derecho es supremamente amplio. Entonces ya ustedes tienen nociones y lo importante es que yo sepa dónde puedo encontrar, si yo quiero de pronto llevar un proceso de alimentación en contra del papá de mi hijo, porque ya ustedes saben que ahí en esa norma pueden encontrar sustento y aparte en el Código Civil también encuentran otro soporte. Y también en la jurisprudencia y en todo esto también encuentran ustedes soporte. Entonces, es para conocer qué debo hacer, cómo puedo hacer, qué derechos hay ahí que yo puedo invocar en caso de que los necesite en un futuro próximo, cuando sea docente también, cómo hago para ayudar a mis estudiantes si tienen algún problema o algo. Entonces, ya voy a hablar acerca de unas generalidades que introdujo este código cuando entró en vigencia y que modificó el Código del Menor. Entonces, la finalidad de este código es principalmente garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Ya ustedes lo decían, lo decía Ela, me parece a mí, que para este código es de vital importancia que los niños crezcan dentro de una familia, pues la familia es el núcleo central de la sociedad. Así lo dice la Constitución Política Colombiana y para todos los colombianos debe ser fundamental que los niños se mantengan dentro de una familia donde reciban amor, respeto, comprensión, educación y todo lo que conlleva crecer dentro de una familia. ¿Cuál es la estructura de este código? Está dividido en 3 libros. El libro 1, que habla sobre la protección, el libro 2, que habla del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y el libro 3, que habla de la inspección, vigilancia y control. Ya ahí cada uno de ustedes en cierta medida tomó algunas partes de este código y nos aclaró ciertas cosas. El título 1 son las disposiciones generales, que de esas también hablaron ustedes por ahí. El libro 1 habla de la protección integral y el título 2 de la garantía de derechos y prevención. Entonces, en el título 1 se habla de principios y definiciones de derechos y libertades.
Y en el 2 se habla de medidas de restablecimiento, autoridades competentes para el restablecimiento de derechos, procesos judiciales y reglas especiales, obligaciones de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, estamos hablando ahora de lo que es la estructura del Código de Infancia y Adolescencia, que es el código del que hemos estado hablando. ¿Cuáles son los principios y definiciones? Bueno, la protección integral es un principio, el interés superior, la perspectiva de género, diferencias sociales, biológicas y psicológicas, la corresponsabilidad, la exigibilidad de derechos y la prevalencia de los derechos. Esos son los principios y definiciones que podemos encontrar en el código. Este código también nos habla acerca de las políticas públicas y que con estas políticas públicas se debe buscar el restablecimiento, la prevención, la garantía y el reconocimiento del restablecimiento. Es decir, que dentro de las políticas que se generen en Colombia como Estado debe tenerse en cuenta toda esta política pública o todo este código de infancia y adolescencia dentro de esas políticas públicas. ¿Quiénes son corresponsables? ¿Quiénes tienen corresponsabilidad en los asuntos que le ocurren a los menores, a los infantes y a los adolescentes? Lo dice el artículo 10. El presidente de la República, el Ministerio de la Protección Social, el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los gobernadores, los alcaldes, las autoridades administrativas y judiciales, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Hacienda y Crédito. Todos ellos deben hacer cumplir este código. Exigibilidad de derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y era la reflexión que hacía Ela cuando ella realizó su exposición, es que nosotros tenemos la obligación de exigirle a las autoridades, al gobierno, a quien corresponda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que estos derechos sean cumplidos, que estos derechos sean restablecidos. No podemos quedarnos callados, no podemos ver que está pasando algo y que nadie hace nada y no decir, porque en Colombia se supone que los niños tienen derecho a la educación, a la salud, y todo esto se lo debe dar el gobierno, se lo debe dar el Estado. Y si no lo hace, pues nosotros tenemos que exigir esos derechos para ellos, ¿cierto? También dentro de este código se reconoce, y nosotros debemos hacerlo, las diferencias sociales, biológicas, psicológicas, según sexo, edad, etnia, rol de la familia. Este es un código incluyente que pretende que las personas también lo seamos y que dentro de la infancia y la adolescencia no exista exclusión, sino que nosotros tengamos una mentalidad abierta en la que seamos capaces de incluir a todas las personas, de aceptarlas como son y de vincularlas a todos los procesos. Garantizar integralmente todos sus derechos. Bueno, estos son los derechos que muy bien lo explicó una compañera por ahí. Estuvo explicando cada uno de estos derechos: a vida, ambiente sano, integridad personal, rehabilitación y resocialización, protección, libertad y seguridad personal, a tener una familia, desarrollo integral de primera infancia, recreación, asociación y reunión, intimidad, formación, protección laboral, custodia y cuidado personal, alimentos, identidad, debido proceso, salud, educación, derecho de los niños con discapacidad. Toda esta gama de derechos que acabo de mencionar aquí están ahí implícita o explícitamente dentro de ese código. Ahí los podemos encontrar y están también los mecanismos y la forma en que yo puedo hacer valer todos estos derechos a un menor en caso de que no los tenga restablecidos. Prevalencia de los derechos. En cualquier decisión, los derechos de los niños, niñas, prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Es decir, que los derechos de los menores de edad tienen preponderancia. Es decir, supongamos que, pongamos un ejemplo, no lo quiera Dios, hay una sola camilla para una persona como nosotros y para un niño en un hospital. Obviamente que van a preferir al niño porque sus derechos tienen prevalencia. No es que, ay, no, nos dejaron morir, es la única camilla. Y en ese caso hay que decidir. Era lo que pasaba mucho ahora con el COVID, que veíamos que
a veces dejaban a las personas mayores que fallecieran en caso de que no existieran camas UCI. No es porque aquel no se lo merezca, ¿no? Sino que hay que poner en la balanza quién ha vivido menos, quién de pronto debe vivir más. Es injusto, es horrible lo que está pasando, lo que pasó. Obviamente que a nadie le gustaría eso, pero en un caso dado hay que poner en una balanza y escoger el derecho de la persona menor, y en este caso los de los menores tienen prevalencia. Derechos y libertades. Vida e integridad. Vida, libertad, identidad, salud, nutrición, alimentos, custodia, intimidad, familia y locomoción hacen parte de un título, digámoslo así, que se llama vida e integridad. Educación y desarrollo. De esta hacen parte la educación, el desarrollo integral, la autonomía, la profesión y oficio, la recreación, la cultura y el trabajo. Hay otro título que es la participación, de que hacen parte la asociación, la reunión, la información y la expresión. Y protección contra. Aquí hace parte abandono, explotación, consumo, secuestro, venta, trato, tráfico, reclamamiento y tortura. Es decir, que estos derechos que están acá en morado, en verde y en naranjado protegen a los niños de todas estas cuestiones que hay aquí: abandono, explotación, consumo, secuestro, venta, trata, tráfico y reclutamiento y tortura. Son las actuaciones administrativas. Vamos a hablar del proceso administrativo de restablecimiento de derechos que tanto hablaron ustedes. Bueno, el restablecimiento de derechos son las actuaciones administrativas que realiza la autoridad competente cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos. ¿Cómo inicia? Bueno, inicia con una denuncia. Esta denuncia puede ser que alguien la haga o puede iniciar de oficio. ¿Qué es eso de oficio? Hombre, la entidad competente, ya sea la fiscalía, la policía, decide investigar ese caso. Eso es de oficio, que la entidad lo asuma porque ellos quieren asumirlo, o puede ser a solicitud de una de las partes interesadas. Cuando hay inobservancia, cuando hay vulneración o cuando hay amenazas. De esta manera, pues se encargan de verificar si los derechos del menor están siendo vulnerados o si simplemente era una falsa alarma. Proceso administrativo de restablecimiento de derechos, medidas de restablecimiento, acciones que deben ejercer las autoridades administrativas con el fin de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que les han sido vulnerados. Entonces, las entidades administrativas o las autoridades administrativas deben buscar siempre el restablecimiento de los derechos de los menores. Cada una de estas entidades, ya sea la Policía de Infancia, ya sea la Fiscalía, ya sea el ICDF, y todos los que tienen, digamos que injerencia en estos asuntos, deben buscar la forma de restablecer estos derechos a los menores. Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos. Está la Defensoría de Familia, está la comisaría, los comisarios de familia, están las autoridades tradicionales, está el inspector de policía, que también tienen competencia en estos asuntos. Todos estos, el defensor de familia, el comisario de familia, hacen parte del ICBF, pero pues en una, digamos que en una subsede de lo que también conforma el ICBF, ¿cierto? Y ya el inspector de policía, que es una autoridad que existe hoy, se exige que los inspectores de policía sean abogados. Anteriormente un inspector de policía podía ser cualquier persona, no necesitaba ser abogado. Hoy en día sí les están diciendo que sean abogados, inclusive pues que estudien algunos semestres. Hay algunos que pueden estudiar, dependiendo de la categoría, algunos semestres de derecho. Autoridades que restablecen derechos. Está el defensor, está el psicólogo, está el trabajador social y está el nutricionista, que hacen parte del ICBF, ¿verdad? Una dependencia del ICBF con naturaleza multidisciplinaria que se encarga de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí, en el ICBF, tienen a todos estos profesionales especializados para que trabajen con estos niños y restablezcan sus derechos.
Comisarías de familia son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los miembros de la familia involucrados en la violencia intrafamiliar. Ahí podemos encontrar al comisario, podemos encontrar al psicólogo, al trabajador social y al secretario. ¿Cuál es la misión? Pues restablecer los derechos no solo de los menores, sino también de sus familias. Y el inspector de policía, los inspectores de policía conocen de asuntos, negocios y funciones que les asigne la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los consejos. Por ende, deben asumir las funciones que la ley 1098 le otorgue en el caso de no existir en el municipio defensor de familia ni comisaría de familia. Es decir, que solamente en caso de que no exista en el municipio defensor de familia ni comisario de familia es que el inspector se va a encargar de este asunto. La creación corresponde a los consejos municipales que determinen su número, sede y área de jurisdicción. Depende del alcalde. Título 1, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y el título 2, Capítulo Único, Procedimientos Especiales cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas. Principios rectores y definición del proceso. Autoridades y entidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Reparación del daño, sanciones. Esto lo encontramos en el libro 2, que es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, como bien lo dijeron ustedes que trataron este asunto. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de normas, procedimientos y autoridades judiciales especializadas que rigen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por los adolescentes que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer un delito, un punible es un delito. Libro 3, habla del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de las políticas públicas e inspección, vigilancia y control. Disposiciones finales, Sistema Nacional de Bienestar Familiar y políticas públicas de infancia y adolescencia, inspección, vigilancia y control. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son un conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia. ¿Para qué? Para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación y evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos y estrategias. Eso se hace a nivel municipal, departamental y a nivel nacional. Objetivos de las políticas. Primero, orientar la acción y los resultados del Estado hacia el logro de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. Segundo, mantener actualizados los sistemas de información que permitan fomentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Tercero, diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. Y cuarto, fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. ¿Qué es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar? El ICBF, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacionales, departamentales, distritales y municipales y en los resguardos indígenas. El Consejo Nacional de Policía Económica y Social diseña las políticas públicas, moviliza y apropia recursos presupuestales para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el territorio nacional. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia, presidente de la República y gobernadores y alcaldes. En el nivel departamental, distrital y municipal se encargan el presidente a nivel nacional, en el nivel departamental los gobernadores y en el nivel distrital y municipal los alcaldes. Del incumplimiento de sanciones, del plan de desarrollo y del diagnóstico de la situación de la niñez. Artículo 210. Autoridades competentes de inspección, vigilancia y control. De acuerdo con las competencias que le asigne la Constitución y la ley, ejercerán las funciones de inspección y vigilancia y control. Primero, la Procuraduría General de la Nación. Ustedes saben que la Procuraduría se encarga básicamente pues del pasado judicial de casi todos los ciudadanos,
Y también se encarga pues de las investigaciones disciplinarias de los funcionarios públicos. La Contraloría General de la Nación, que su función es encargarse de los gastos fiscales de todas las entidades públicas de nuestro país, y también ellos tienen un instituto dentro de ellos que hace auditorías a la misma Contraloría y también a las instituciones públicas para verificar que estén gastando los recursos en las cuestiones adecuadas. Está la Defensoría del Pueblo, que es la encargada pues de, en caso de que las personas no tengan con qué, pueden asistir a la Defensoría del Pueblo y ahí pues le ponen un abogado para que se encargue de ayudarle en el proceso. Las personerías distritales y municipales, que estas son escogidas cada 4 años, se escoge una persona, esta persona tiene que ser abogado, y esta persona puede también ayudar a las personas de la comunidad, del municipio, en caso de que estos necesiten una asesoría. Las entidades administrativas de inspección y vigilancia y la sociedad civil organizada. Los niños, las niñas y los adolescentes están aquí y a través de nosotros comienzan a construir su mundo. Así que todos debemos estar pendientes para ayudarles, para colaborarles y para poner toda nuestra parte en lo que podamos ayudarle a los niños que necesiten de nosotros en cualquier situación, circunstancia,